Tiene que cambiar la compu. Sí, no es más que la compu, es el ancho de banda acá. No, Griselda lo tenía abierto, había abierto dos aplicaciones de Skype. Entonces teníamos 3 conectados. Pero me dice mala conexión. Sí, bueno, porque no daba el ancho de banda para 3. A ver. ¿Llegamos de este Wagoner o de Stephenson? A Wagoner repetí, Wagoner. Bueno, entonces Wagoner, lo que está diciendo acá, dice, no, este es el padre. Se hace mucho hincapié sobre Isaías 9:6 como prueba de una Trinidad, al referirse a nuestro sumo sacerdote, quien vertió su sangre por nosotros, dice él. El defensor de esta teoría dirá que se refiere a una Trinidad, pues a Cristo se lo denomina Padre Eterno. ¿No? Se dice Dios fuerte, Padre Eterno. Pero por ese motivo, y otros más, es que no puede referirse a una Trinidad. ¿Es Cristo el Padre dentro de la Trinidad? Si así fuese, ¿cómo es el Hijo? Es lo que Jesús mismo le dijo a los otros. O si es tanto el Padre como Hijo, ¿cómo puede haber una Trinidad? Pues una Trinidad es una unión de 3 personas. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, ellos no podían entender Isaías 9:6. Porque Isaías 9:6 dice que Jesús, ¿quién es? Es el Dios fuerte, el Padre Eterno, es Jehová. Y no hay otro. Entonces, ¿quién se hizo hombre para salvarnos? El Dios fuerte, el Padre Eterno. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros, no un Dios Hijo. El único Dios verdadero, Jehová con nosotros. ¿No? Pero ellos creían en un Dios Hijo engendrado. Vamos a ver la siguiente cita de Stephenson. Entonces, la idea de haber sido enviado implica que él era el Hijo de Dios aún antes de ser enviado. O sea, creían que había un Dios Hijo engendrado y que Dios había enviado hacia Dios Hijo. No es que él se había hecho hombre, ni que a él le había salido un renuevo, como dice la profecía, un renuevo humano. Entonces, como él dice, y está resaltado acá, Jesús, Hijo de Dios, antes de su encarnación en la tierra, y si fue hijo tuvo que ser engendrado. Entonces, ¿qué creían? Es un Dios Hijo engendrado, creían el creo Nicea. Los conceptos paganos creían, porque defendía esos conceptos. Ahora, ¿quién los introdujo en la mente de ellos? Y seguro que había algún jesuita entre medio de ellos o en la conexión cristiana que introdujo ese concepto, porque ellos tienen que mantener la adoración de ese Jesús, el Jesús definido en Nicea, a través de una Trinidad o a través del arrianismo. Pero los conceptos de ellos eran equivocados. Jesús no es un Dios Hijo engendrado, porque es el Padre Eterno. Y ahora aquí, justamente al lado le ponen el comentario, Jesús Hijo de Dios antes de su encarnación en la tierra, y si fue hijo tuvo que ser engendrado en algún momento. ¿Qué es lo que está subrayado? Y él debe haber sido engendrado antes que él existiera. Por lo tanto, el engendramiento del cual aquí se habla debe referirse a su naturaleza divina. Entonces, ¿qué pasa? Él creía que Jesús fue engendrado de la esencia del Padre. Y bueno, son el creo de Nicea, los conceptos que definió Roman en Nicea. La idea de Padre e Hijo supone prioridad de existencia de uno y la subsiguiente existencia del otro. ¿Qué quiere decir? Como Zeus engendró a Apolo, primero estaba Zeus y después Apolo. Decir que el Hijo tiene la edad del Padre es una palpable contradicción de términos. Es una imposibilidad natural que el Padre sea tan joven como el Hijo, o que el Hijo tenga la edad del Padre. Entonces, ¿qué pensaban ellos? Que había un anciano Días que había engendrado un Dios Hijo. Tenían en la mente la misma imagen que los paganos de Zeus y de Apolo. ¿Qué decía nuestro otro hermano? A ver, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Alguien sabe cómo se pronuncia? Loughborough, no sé cómo se escribe, ¿eh? Exactamente, pero él estaba en contra de la Trinidad. Entonces acá hay una carta y hay preguntas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué objeciones serias hay a la doctrina de la Trinidad? Respuesta. Podemos presentar muchas objeciones, pero debido al espacio limitado la reduciremos a las 3 siguientes. 1. Es contraria al sentido común. 2. Es contraria a la Escritura. Origen es pagano y mitológico. Ahora, pero lo que ellos creían también, porque tiene el mismo origen, ahí creo Nicea. Lo que ellos creían era pagano y mitológico, como Dios le mostró a Helena.
Primero, no es muy consistente con el sentido común el hablar de tres seres en uno y que uno sean tres, o como algunos lo expresan, llamando a Dios el Dios triuno o el Dios tres en uno. Si Padre, Hijo y Espíritu Santo son cada uno es Dios, serían tres dioses, pues tres por uno no es uno sino tres. En un sentido son uno, pero no una persona sola, como sostienen los trinitarios. Sí, bueno, pero lo que ellos también dicen es... Ahora dicen que no, son tres personas. Y Sí. dicen no, pero católico. Ajá. Además, dicen ellos, es contrario a la Escritura. Casi cualquier porción del Nuevo Testamento que abramos y que habla del Padre e Hijo los representa como dos personas diferentes. Solo basta leer Juan 17 para refutar la doctrina de la Trinidad. En ese capítulo, Cristo habla en más de 40 ocasiones del Padre como una persona diferente al mismo. Su Padre estaba en el cielo y él en la tierra. No, Jesús no decía eso, porque Jesús decía que el Padre estaba en él. El Padre que mora en mí, él hace las obras. Bueno, pero estas son los conceptos de él, su origen pagano y mitológico. En lugar de llevarnos hacia las escrituras en busca de pruebas sobre la Trinidad, nos lleva al tridente de los persas, con la afirmación de que mediante este deseaban enseñar la idea de una Trinidad. Y si ellos tenían la doctrina de la Trinidad, la deben haber recibido por traición del pueblo de Dios. Pero todo se supone, porque seguro que la iglesia judía nunca alguien abrió. Bueno, ahora, esta es otra declaración. Y está la Review and Herald, porque fíjense que claramente la doctrina de la Trinidad no era una doctrina de la Iglesia Adventista. Ellos tenían muchos errores, pero no el de la Trinidad. Seguían creyendo ese Dios Padre y Dios Hijo engendrado, seguían creyendo en el credo de Nicea, pero era una variante del credo de Nicea. La otra es la de la Trinidad. Y era tesis-antítesis. Ellos hablaban en contra de la Trinidad, pero sostenían el otro error romano, el arrianismo. Esta doctrina de la Trinidad, que fue traída a la Iglesia al mismo tiempo que se empezaba a adorar imágenes, a observar el día del sol, pero es la misma doctrina babilónica remodelada. Necesitó aproximadamente 300 años desde su introducción hasta llegar a ser la doctrina que es ahora. Comenzó alrededor del año 325 y no fue completada hasta el año 681. Entonces toma como cita al libro de Milman y Gibbon. En el 589 fue adoptada por España, por Inglaterra en 596, por África en 534. Entonces, Bates, ¿qué pensaba Bates? Con respecto a la Trinidad, concluí que era una imposibilidad para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era además el Dios Todopoderoso, el Padre uno y el mismo ser. Ahora, entonces acá, fíjense, el que cree en el arrianismo y no podía conciliar que Jesús fuera el Padre Eterno, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tenía en su mente los conceptos paganos que Dios le dijo que tenía en la mente, porque no podía entender, como Jesús dijo, a ver, ¿quién es el Mesías? Les preguntó. ¿Y qué le dijeron? El hijo David. Entonces le preguntó, ¿y por qué David lo llama Jehová? Si es su hijo. Y Jesús mismo lo dice, yo soy la raíz, soy el Padre. Soy el Dios fuerte, el Padre eterno. Y soy el hijo de David. Yo me hice hombre. Dios con nosotros. ¿Qué Dios? Jehová. No hay otro. Pero los primeros adventistas tenían en su mente los conceptos arrianos. Que, digamos, hablaban de la Trinidad, pero no se daban cuenta de los errores que tenían ellos. Entonces habla de doctrinas creadas. Cornell, que dice, los protestantes y católicos están tan unidos en creencias que no resulta difícil concebir cómo los protestantes pueden hacer una imagen de la bestia. La mayoría de los protestantes creen, como los católicos, en la Trinidad, la inmortalidad del alma, la conciencia de los muertos, la recompensa y castigo al morir, etcétera, etcétera. Ahora, todos ellos sabían y decían que la Trinidad era pagana, todos los adventistas. Y está escrito en nuestras revistas. Entonces, todos, hay muchas, todos dicen lo mismo. Urias Smith, al Cordero, al igual que el Padre que se sienta sobre el trono, se le brinda alabanza en este cántico de adoración. Los comentaristas con gran unanimidad han echado mano a esto como prueba que Cristo debe ser contemporáneo con el Padre.
Pues de otro modo, dicen ellos, aquí se brinda adoración a la criatura, lo cual solo pertenece al Creador. Pero esto no puede ser una conclusión necesaria. Las Escrituras en ninguna parte hablan de Cristo como ser creado, sino al contrario, plenamente declaran que fue engendrado del Padre. Entonces, ¿qué versículos toma Urias Smith? Los que escribió Roma. Obviamente está tomando Hebreos 1 al 3. Entonces dice, las Escrituras declaran que fue engendrado del Padre. ¿Qué Escrituras? Las que escribieron los que reflejaban el credo de Nicea. ¿Y qué creían ellos? El credo de Nicea. Ese es el tema. No habían llegado a darse cuenta de lo que había pasado, no habían entendido bien lo que había pasado en la historia, y estaban llenos de los errores de los paganos y papistas. ¿Por qué? Por lo que lo encontraban en la Biblia católica y creían en eso, en todo lo que decía la Biblia católica. Y creían en el credo de Nicea, en lo que, digamos, había sido escrito en la Biblia católica, por el que creó la Biblia católica en defensa del credo de Nicea. Ese es el tema. Urias Smith cita lo mismo, cita, pero en tanto como hijo no posee una coeternidad de la existencia pasada junto al Padre, el principio de su existencia, como el engendrado del Padre, antecede la completa obra de la creación en relación a la cual él permanece como co-creador con Dios. Cita Juan 1.3 y Hebreos 1.2, donde dice que tiene la esencia del Padre. Entonces, ¿en qué creían ellos? En los versículos que Roma cambió en la Biblia y no se habían dado cuenta que eso era paganismo. Ese es el paganismo. Esos eran los errores heredados de los paganos y los papistas que tenían y no podían entender quién era el verdadero Jesús ni el verdadero Dios. No se habían deshecho de los errores de los paganos y los papistas, sino lo tenían y los escribían en nuestras revistas. Ese es el problema. Acá tenemos a Denis que dice lo mismo. Pero vamos un poquito adelante. Andrews. La doctrina de la Trinidad fue establecida en la Iglesia por medio del Concilio de Nicea del año 325. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios que le falta escribirla acá y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Las impopulares medidas mediante las cuales fue impuesta sobre la Iglesia y aparece en la página de la historia eclesiástica, bien podrían hacer que cada creyente de esa doctrina se ruborice. ¿Qué pasó? Impuesto por la bestia romana, la imagen al creador de la bestia romana. Pero ellos no entendían, no habían llegado a entender que lo que ellos creían es lo definido en el credo de Nicea y que lo definió Roma, y que Roma misma lo hizo en el catecismo. Ese es el problema. Estaban llenos de errores los paganos y los papistas, pero no se daban cuenta y creían en un falso Jesús, en la imagen de Apolo, creían en la imagen de Zeus y la imagen de Apolo, como Jesús lo dice en Apocalipsis 9, en el ángel del bautismo. Entonces, acá hay citas de Elena White, quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos, dice ella. Y acá dicen, la familia White no era trinitaria. Lo que creía Williams, lo que creía Edson, lo que creía Jaime y lo que creía Elena. Pero lo importante es, ellos empiezan a hablar del inicio de los cambios. En 1931 es el comienzo de la Iglesia Adventista de la apostasía Omega, con la introducción de sus creencias de la Trinidad, y que fue denunciada por el último pionero vivo en esa época, el pastor Judson Sylvanus Washburn. A partir de la muerte de los pioneros adventistas, las doctrinas de la Iglesia comenzaron a ser cambiadas. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que las doctrinas que tenían los pioneros es la verdad. O sea, que el arrianismo es la verdad. Y dicen que, bueno, que este fue el último que habló en contra del trinitarismo. Y acá están algunas cartas del pastor Washburn. Esta es la bibliografía de él, pero lo que me interesa a mí es otra cosa, lo que dicen nuestros hermanos. ¿Qué dice él? La doctrina de la Trinidad es una cruel monstruosidad pagana que remueve a Jesús de su verdadera posición como divino salvador y mediador. Pero no hace eso la doctrina de la Trinidad de Roma, porque el concepto que ellos tienen es el mismo que tiene Roma. La única diferencia es la personalidad del Espíritu Santo.
Pero vamos un poco más adelante, porque dice algunas barbaridades este hermano. Y dice, ahora dicen, citemos algunas declaraciones de Elena acerca del Espíritu Santo y la promesa del otro Consolador. Entonces, Elena tiene muchas declaraciones claras, donde muestra que ella pensaba que el Espíritu que venía a nosotros era Cristo, como él prometió. Dios y el Hijo, seres personales, ella. Tienen un Dios y un Salvador, y un Espíritu, el Espíritu de Cristo, que debe producir unidad en sus filas. Entonces, cuando ella habla del Espíritu de nosotros, dice el Espíritu de Cristo. Como dice Pablo en Romanos, si el Espíritu de Cristo no está en él, no es de Cristo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el Padre enviará en mi nombre. Esto se refiere a la omnipotencia del Espíritu de Cristo, el Consolador. Porque ¿quién es el Consolador? Dice Elena en algunas citas, el Espíritu de Cristo. Pero tiene otras que se pueden interpretar de otro modo. Por eso, como ella sabía lo que se podía hacer con sus citas, dijo claramente, acá hay un montón de citas donde ella habla de Cristo como el Espíritu de verdad. Pero ella dijo, cuando se dio cuenta de que también se podían definir muchas cosas, que no usáramos sus escritos para hacer doctrina. O sea, ella prohibió que usemos esto, que hagamos esto, que fundamentemos una creencia en sus escritos. ¿Por qué? Porque se puede fundamentar la Trinidad, como el arrianismo, como otro tipo de doctrinas. Y ahora dice creencia de Elena White sobre el Consolador prometido. Y esto está en El deseo de todas las gentes, página 73. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a ese cautivo satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Y ellos lo resaltan, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer a todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Ahora, esta cita, que está en el deseo de todas las gentes, ellos dicen, bueno, se toma la primera parte, pero hay que tener una segunda parte. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros, el Espíritu de Cristo, porque es su Espíritu divino. Pero estas citas no son claras, y por medio de ellas Dios nos instruyó a que usemos la Biblia sola como fuente de toda doctrina. Porque si no, vamos a hacer una mezcolanza y una ensalada como la que hacen nuestros hermanos. ¿Se pudo notar a quién se refería Elena White con la expresión tercera persona de divinidad? En solo 4 líneas más adelante, en el mismo libro, el capítulo 73, ella dice que Cristo había dado su Espíritu. Ahora, pero fíjense que esto no es claro. Si es una tercera persona, ¿qué tiene que decir? Que hay 3. Entonces, la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu de Cristo, pero hay 3. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Por eso ella se dio cuenta que en sus escritos había expresiones que se podían tomar mal y que no había que tomar sus escritos para hacer doctrina. Y lo dijo claramente. Entonces ahora lo vamos a ver cuando veamos las creencias fundamentales que tenemos en la iglesia. Entonces vamos un poco adelante. Vamos a dejar de lado a Elena porque ya dijo que no nos pongamos a discutir sobre sus escritos, porque la usan de los dos lados. Y lo que ella dijo, y Dios nos dijo, que no usemos esto. Porque esta no es una luz mayor a la de la Biblia, porque Dios le dijo que ella no entendía la verdad. Una vez que ella dice que le clamó a Dios para que le mostrara cuál es la verdad sobre este tema, y Dios le dijo que no. La Biblia y la Biblia sola es lo único que Él nos daría, y nos guiaría a entender la Biblia. Y eso es lo que tenemos que usar nosotros. Vamos a dejar a pobre Elena de lado. Entonces la pregunta es,
¿Aceptarían hoy en día los pioneros adventistas, incluyendo a Elena, la doctrina de la Trinidad? Y la respuesta es que no. Entonces, George Knight, en una revista, publicó claramente esto y dijo que no. ¿Qué dijo Andrews? En la revista, George Knight, en la revista Ministry, este famoso autor y profesor del seminario de Andrews University hace las siguientes sorprendentes declaraciones. Muchos de nuestros fundadores adventistas del séptimo día no podrían unirse a la iglesia hoy si tuvieran que sostener la creencia número 2, que tiene que ver con la Trinidad. Para Joseph Bates, la Trinidad era una doctrina de las Escrituras. No era una doctrina de las Escrituras. Para James White era esa vieja trinitaria absurda. Y para Cornell era la fruta de la gran apostasía junto con las doctrinas tales como la de guardar el domingo y la inmortalidad del alma. Y en tal manera muchos de los fundadores de los adventistas del séptimo día tendrían problemas con la creencia número 4, que sostiene que Cristo es tanto eterno y verdaderamente Dios. Para Andrews, el Hijo de Dios tenía a Dios como su Padre, y que en algún tiempo de eternidad de los días del pasado tuvo principio. Y Wagner escribió en 1890 que hubo un tiempo cuando Cristo procedió de Dios. Ahora, fíjense, todos estos son los conceptos arrianos. Entonces, Knight, que está reflejando lo que ellos creían. Ni tampoco muchos de los líderes adventistas podrían aceptar la creencia número 5, que implica la personalidad del Espíritu Santo. Uriah Smith, por ejemplo, no solamente era no trinitario, como muchos de sus colegas, veía al Espíritu Santo como esa divina, misteriosa emanación de ellos, el Padre y el Hijo, porque procedían del Padre y el Hijo. Y eso es lo que creían todos, para llevar a cabo su gran, infinito trabajo. Y esto es lo que escribió George Knight en Ministry, en 1993, página 11. Entonces, ¿qué dice George Knight? Que Dios guió a la iglesia adventista a recuperar el conocimiento de la verdad, que Dios la sigue guiando. Y que ellos, los pioneros, en tiempo no habían llegado a conocer la verdad. Pero la verdad es la Trinidad. O sea, la verdad es la de Roma. Y tenemos que unirnos a Roma porque no tiene sentido. Bueno. Y eso es lo que dijo George Knight. Si los pioneros adventistas no podrían unirse a la iglesia de hoy por su postura no trinitaria. ¿Qué significa esto? Que la iglesia adventista no tiene la postura de la primera iglesia. O sea, hay un cambio fundamental ahí en sus doctrinas. Ahora, pero eso no quiere decir que las doctrinas de los primeros adventistas fueran verdaderas. Eran erróneas. Simplemente que por ahí la Trinidad es más errónea que para ellos que lo que ellos creían. Entonces, para ellos era obvio, digamos, los errores de la Trinidad, pero no veían los errores que ellos tenían en sus conceptos, porque no conocían la historia bien. Entonces, el gran pecado actual de prevaricación de la institución adventista es engañar a los miembros con la mentira. Veamos ejemplos. Entonces, aclaraciones White, el centro White, y lo amplía a continuación. Texto anterior ampliado. La doctrina de la Trinidad es una de nuestras doctrinas distintivas y esta se encuentra fundamentada en la palabra de Dios. Ahora, ¿se encuentra fundamentada en la Biblia que tenemos nosotros? Sí, por supuesto, tiene fundamento. Pero ese fundamento es el que puso Roma. Durante los últimos años la doctrina de la Trinidad ha sido atacada y se ha pretendido decir que no siempre creímos en esta y que nuestros pioneros se opusieron a ella grandemente, pero un estudio cuidadoso de sus escritos y de la historia de la doctrina de la Trinidad de nuestra Iglesia nos mostrarán que esta doctrina siempre estuvo allí y siempre fue enseñada y creída por los pioneros. Ahora, esto es lo que dicen ahora, pero es una mentira, porque los pioneros hablaron en contra de la Trinidad. Y bueno, pero en esta página un hermano escribió esto y es una mentira. Por ahí lo escribió ignorantemente o por haber escuchado a otro hermano que lo dijo, pero no es verdad, esto es una mentira. El apóstol Pablo profetizó, escribe el autor de este documento. Sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Entonces,
¿Qué están diciendo? Los que enseñan la Trinidad son estos hombres perversos. Y entraron lobos. Y es verdad que entraron lobos. ¿Para qué? Para sembrar la semilla de la cizaña. ¿Y cuál es la semilla de la cizaña? La Trinidad. Pero lo que creían nuestros pioneros no era la verdad, porque es la misma semilla, en otra forma. No es la de trigo la que creían en ellos. Por eso no podían recibir el Espíritu Santo de la promesa. Y nuestros mismos pioneros fueron los que rechazaron el mensaje en 1888, cuando Waggoner y Jones empezaron a presentar el verdadero Jesús. Porque ellos no creyeron en el verdadero Jesús. Ese es el problema. Este mismo pasaje se lo usa para aplicárselos a los supuestos disidentes y a los hijos de Dios que él manda a su iglesia para amonestarla y restaurar la verdad hollada y pisoteada por muchos siglos. Esta fue restaurada con los pioneros. Entonces, fíjense, este es el error de nuestro hermano. Él piensa que la verdad fue restaurada con los pioneros cuando Dios le dijo a los pioneros que estaban llenos de errores. Y por no deshacerse de esos errores, rechazaron el mensaje en 1888. La verdad no fue restaurada por los pioneros, porque Dios le dijo que estaban llenos de errores que habían recibido los paganos y los papistas. Y ahora uno, cuando conoce más la historia y tiene más acceso a información, se da cuenta que ellos creían en el Creonicea, en la variante arriana. Simplemente la distinción con los trinitarios o con Roma, esa es la definición de la tercera persona. Pero el resto es lo que creían ellos, es lo que está definido en el Credo de Nicea. Son 100% arrianos. Y los arrianos eran paganos, porque usaron los mismos conceptos paganos que el resto. Tomaron cosas sacrificadas a los ídolos, porque los arrianos también hicieron la obra de Balaam. Y como muestra muy clara, ellos fueron parte de la bestia romana, porque fueron parte de los cuernos, fueron rameras que se sentaron sobre montes para imponer su creencia. Pero los verdaderos cristianos no. Ahora, por eso nuestro hermano está totalmente engañado, porque piensa que la verdad fue restaurada con los pioneros, y no es así. Dios le dijo a nuestros pioneros que estaban llenos de errores de los paganos y los papistas. Y tal como el apóstol Pablo declara, después de su muerte, o sea, después de la muerte de los pioneros, los dirigentes adventistas no perdonaron al rebaño, derribando los fundamentos en los que fue levantada la iglesia e introduciendo nuevos fundamentos, cumpliéndose así lo profetizado por Pablo y por Elena de White, cayendo en la apostasía omega. Nuestro hermano está totalmente equivocado. Ahora, lo que sí se introdujo a la iglesia es la doctrina de Roma, porque los lobos tenían que venir y darnos a beber el vino de Babilonia. Pero nuestros pioneros también estaban bebiendo del mismo vino, solamente que en vez de beber vino tinto, bebían vino blanco, pero era el mismo, era vino. Lo que ellos habían bebido era el vino de Babilonia, por eso Dios les dijo que estaban contaminados con los errores los paganos y los papistas. Y así ha sido, por tal motivo, Elena de White dice de esta apostasía que sería de una magnitud asombrosa, asombrosísima. Ella no habla de la apostasía cuando usa ese concepto, cuando ella habla de apostasía, habla de un proceso de apostasía. Entonces, ella dice como una apostasía alfa va a haber una apostasía omega. ¿Qué es apostasía? Alejarse de Dios. Ahora, pero como fruto de la apostasía se introducirían en la iglesia, ¿qué cosa? Abominaciones. El alfa de las herejías mortíferas, o sea, de vuelta se introduciría la primera doctrina que se introdujo en Roma, la doctrina de la Trinidad. Y después, la omega. Y la omega sería de una naturaleza asombrosa, porque es la que llevaría a los hombres a entrar por la puerta ancha. Entonces, aquí nuestro hermano está mezclando cosas. Esta es una clara advertencia bíblica ante el levantamiento de los lobos en el seno de la iglesia. No es levantamiento de la entrada, que vendrían y enseñarían cosas ajenas a ella y que arrastrarían tras sí a muchos. O sea, ¿qué enseñarían los lobos? Nos darían a ver el vino de Babilonia. Evidentemente, las doctrinas no han sido cambiadas por un grupo de miembros desfraternizados por la institución adventista, dado que no existe dentro de ella libertad de expresión. Las doctrinas, como veremos, han sido cambiadas desde adentro por los dirigentes que la gobiernan, obviamente. Bueno, entonces, pero lo importante era el concepto arriano. El concepto arriano, ¿es verdadero o falso? Es falso, porque es el Credo de Nicea y tiene los mismos justamente elementos paganos que se introdujeron en la iglesia primitiva, porque esa es la bandera negra de los paganos. Porque la bandera negra de los paganos puede tener muchas formas, pero tiene los conceptos paganos. Y los arrianos
adoran ídolos paganos, porque no tiene nada que ver con el Dios verdadero, ni con el Jesús verdadero, los conceptos que tenían nuestros pioneros. Entonces esto es lo que ellos creen. ¿Cuál es la verdad? Y dicen ellos, primero, no fueron algunos pioneros de la iglesia que escribieron conceptos, sino la gran mayoría, y no aparentemente, como ellos alegan, sino que directamente los pioneros adventistas hablaron en contra de la Trinidad. Y eso es claro, digamos, eso está documentado. Los pioneros decían claramente que la Trinidad era una doctrina pagana. Segundo, no hay que intentar metaforizar nada. Trinidad católica es Trinidad protestante y adventista. Todos creen en tres seres o personas coeternas. Y eso es claro, lo dicen nuestros mismos teólogos en el libro de la Trinidad, que tiene un fundamento común con los protestantes y los católicos. Tercero, es cierto que algunos de ellos venían de una iglesia que no creía en la Trinidad, como es el caso de la Iglesia Conexión Cristiana, pero se trata de un argumento muy débil y que no tiene validez. O sea, independientemente de donde vinieran, lo que creían ellos, y la mayoría de ellos, está claro, no creían en la Trinidad. ¿Y qué pasa con Elena? Elena venía de la Iglesia Metodista Episcopal y era trinitaria. Había sido bautizada en nombre de la Trinidad y después se deshizo de esa creencia. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué entonces en la Iglesia Adventista no hubo presencia de esas creencias? O sea, el domingo, el infierno o el tormento, cuando se escribieron sus principios fundamentales distintivos. ¿Tiene alguna lógica ese razonamiento? Acá está hablando de un concepto, bueno, pero vamos a saltar esto. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo es que, según también alegan estos teólogos y defensores y basados en el libro El deseo de toda la gente, página 625, Elena de White, poco a poco, con la luz progresiva, llegó a creer en la doctrina de la Trinidad? Si venía previamente creyendo ese dogma desde la Iglesia Metodista Episcopal, de la cual ella y su familia fueron miembros. Entonces, no tiene sentido lo que dicen nuestros teólogos de que Elena llegó a creer en la Trinidad y Dios la llevó de a poquito a creer en la Trinidad. ¿Por qué? Porque cuando lo sacó de su iglesia, dejó de creer en eso. Y ella conocía la Trinidad. Y ella escribió de la Trinidad. Y dijo que la Trinidad era la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira, la que llevaba a conocer las profundidades de Satanás. O sea, Elena claramente no llegó a entender la verdad, pero no creía en la Trinidad. Entonces, bueno, estas son las citas de Elena, pero atención a quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Eso está escrito. ¿Qué? Gerardo, tenés abierto el micrófono. Disculpen. Fíjense lo que dice al final, la cita que está en rojo. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros. A personas semejantes Jesús declaró: no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Y por supuesto, y a nuestros pioneros les dijo, estaban llenos de los errores paganos de los papistas. Acá está el Living Temple. Vamos un poco a ver con... Sí, se está grabando. Y así como también el Espíritu Santo compartido. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero cuando venga el Consolador, que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo comunicará. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y en ellos soy glorificado. A ver, ¿qué está diciendo Jesús? Que el Espíritu que viene a recibir es el Espíritu del Padre, que es el Espíritu de Él.
porque eso es lo que Dios iba a hacer. Cuando vemos cuando Jesús fue glorificado, ¿qué tenía él? 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra, que es el Espíritu de Dios, no es otra persona. El problema de ellos lo tenían en creer que Cristo es un Dios Hijo engendrado del Dios Padre antes de la fundación del mundo, porque es el concepto pagano definido por Roma. Ese es el problema que tenían ellos. Y este hermano del ministerio restaurando está equivocado, cree que nuestros pioneros tenían la verdad cuando no la tenían, o están equivocados. O sea, Jesús no es un Dios Hijo preexistente y que fue engendrado, porque Dios es claro. Él no tenía, cuando anunció la venida del Mesías, dijo que él no tenía hijos, que no conocía a ninguno que fuera como él, no había otro. Pero ese niño sería el Dios fuerte del plano, sería el mismo, porque Jehová sería hombre. No existe otro Dios aparte de Jehová, y Jesús fue muy claro, hay un solo Dios. ¿Quién es? Mi Padre, el Dios de Israel. ¿Y quién era Jesús? Era Dios hecho hombre, él era el renuevo de Jehová. Entonces, por eso, fíjense que nuestros pioneros tenían los mismos errores que los romanos, porque su fe y el credo romano era el mismo. Ese es el problema de él. Y por eso es que tomaban Hebreos 1, 1 al 3, como lo toman los defensores de la Trinidad. Creían lo mismo. Creían en el credo Nicea. Creían en lo que creía Atanasio. En lo que Roma introdujo en nuestras Biblias, los conceptos paganos que Roma introdujo en nuestras Biblias. Creían en un Dios Hijo engendrado, como el engendro del Padre y la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó el tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿En qué creían? En el primer credo católico, porque arrianos eran parte de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y simplemente nuestros pioneros creían en el primer credo católico, que después fue modificado, especialmente después del 381, el concilio de Constantinopla, cuando se pelearon arrenos y trinitarios y se separaron. Pero no eran otra cosa que cristianos católicos. Por eso los jesuitas no tienen ningún problema en defender la posición de Urias Smith, de Jaime Huay, de Andrews, porque ellos eran cristianos católicos sin saberlo y creían lo mismo, los mismos dogmas paganos en los que cree el que cree en la Trinidad. Ese es el problema de nuestros pioneros. Y justamente el pueblo de Dios tenía que deshacerse de esos errores heredados de los paganos y de los papistas. Y es claro con la palabra de Dios. Entonces, cuando uno hace lo que Dios nos dijo y pone línea sobre línea todo lo que Dios dijo de sí mismo, y ve claramente que es así. Por ejemplo, uno va a Isaías. Isaías 43, cuando Jehová dice claramente que él no engendró a nadie, ni va a engendrar a nadie. Isaías 43:10, estoy en NBI, vamos a la Reina Valera 60, porque la NBI destroza la Biblia. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Qué dice Jehová? Yo mismo soy, el que está anunciando soy, el Redentor de ustedes. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Algunos dicen que el que habla acá es Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero Jehová dice que antes de él no hubo Dios, ni lo será después de él. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, ¿quién está hablando? Jehová, nuestro Padre. ¿Y qué dice? Fuera de mí no hay quien salve. No tengo un hijo que los pueda salvar. Fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo estoy anunciando, y yo los voy a salvar. Y salvé, e hice oír, y yo voy a hacerlos oír. No soy 3 personas, soy una. Yo anuncié, yo los voy a salvar, porque fuera de mí no hay quien salve. Y yo les voy a hacer oír, porque no hay otro que los pueda guiar a la verdad aparte de mí.
Y no hubo entre vosotros dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahora, yo soy. No hay, no tengo un hijo que lo salve. Y cuando él dice lo que hacía en el santuario, porque Jehová perdonó a su pueblo, lo dice claramente. El versículo 23 al 25, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrendas, ni te hice fatigar con incienso. O sea, las ofrendas que traes al santuario para que yo te perdone no son para mí, no es un regalo para mí. Es parte de justamente lo que yo establecí para que seas perdonado. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre Jehová. Entonces, cuando Dios perdona a su pueblo, ¿sobre quién quedaban los pecados de su pueblo? Sobre él, sobre Jehová. Dice, si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Entonces, ¿qué pasaba cuando simbólicamente eran puestos en el santuario? El que se hacía responsable de pagar esos pecados era Dios. Él tenía que proveer el cordero. Ahora, ¿y cómo lo proveería? Él mismo se haría hombre. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo te voy a salvar, yo te estoy perdonando, yo te estoy justificando, yo estoy cargando tus pecados y yo voy a pagar. Porque si no pago por los pecados que te perdoné, y no vas a ser salvo, y yo no voy a ser declarado justo, voy a ser juzgado, como dice el mismo en Isaías. Jehová va a ser juzgado. ¿Por qué? Porque tiene que pagar por los pecados que perdona a su pueblo. Entonces, ¿quién se haría hombre? Él mismo. Entonces, ¿cómo anunció eso? Y lo anunció acá. Él mismo se haría hombre. Entonces, cuando vamos a Isaías 44, no dice lo siguiente, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces Dios es claro, y Jehová es nuestro Padre. Dice, no hay Dios sino yo, y habla en primera persona singular. No hay fuerte, no hay otro Dios fuerte. Dice, él no conozco ninguno. O sea, dice claramente, no tengo un hijo, no tengo un padre, ni tengo un hermano, no hay otro que tenga mi naturaleza. No conozco a ninguno. Entonces la palabra de Dios es clara. No existe otro, aparte de Jehová, que pudiera salvarnos. En Isaías 45, como lo vimos el otro día, dice claramente, mirad a mí y sed salvos, 45:22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay otro, no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová. Fíjense que dicen, en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la ascendencia de Israel. Entonces, y Dios lo había anunciado. Pero fíjense que vamos a buscar. A ver, vamos a buscar, el buscador está acá. Acá está la ventana. Vamos a buscar Reino del 60. Vamos a buscar cuando Dios anuncia quién va a morir por nosotros. Entonces, cuando Él habla cómo va a ser purificado el santuario, en el día de expiación, le dio a Aarón estas órdenes. Después tomará los 2 machos cabríos, y hará traer a Aarón, empecemos el versículo 6, el becerro de la expiación que es suyo, y lo hará, y hará la reconciliación por sí y por su casa. O sea, primero, antes de poder expiar los pecados del pueblo, Aarón tenía que ser perdonado sus pecados. Y después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová. El primer macho cabrío, ¿a quién representaba?
a Jehová. Y otra suerte por Azazel, el segundo representa a Satanás. ¿Y quién moriría por nosotros? Jehová. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Ahora, el verdadero Cordero de Dios, ¿quién era? Era Jehová. ¿Quién murió por nosotros? Jehová. ¿Quién era Jesús? Jehová. Eso es lo que anunciaba la profecía. ¿Ves? Y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviar a Azazel al desierto. Ese es el tema. Entonces, en las mismas fiestas solemnes, Dios anunció que él sería el macho cabrío, por medio del cual sería reconciliado su pueblo, porque el santuario que cargaba los pecados que él había perdonado al pueblo, solo podía ser justamente purificado con la sangre de Jehová, con la sangre del macho cabrío que representaba a Jehová. Y tenía que ser Dios mismo hecho hombre. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el Dios fuerte, el Padre eterno, es Jehová hecho hombre. Entonces, cuando uno va a Isaías, volvamos a Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 9, versículo 6. ¿Qué nos dice acá? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte. Ahora, ¿conocía a otro que fuera Dios y fuera fuerte como él, Jehová? No. ¿Qué está diciendo? Que él nos salvaría. Que el Dios fuerte, el Padre eterno, sería el Cordero que moriría por nosotros, como decía la fiesta solemne de Jehová. Es el Dios fuerte, el Padre eterno. ¿Quién es Jesús? Es Jehová. Porque no hay otro que pudiera salvarnos. Y cuando en Isaías 40 encontramos justamente la orden al que le prepararía el camino a Jesús, que es la misma orden que se nos da a nosotros, leemos lo siguiente. Voz que clama, Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. ¿A quién le preparó el camino Juan? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad, ¿a quién? A nuestro Dios. Es clara la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? Es Jehová, nuestro Dios, hecho hombre. Él vino a salvarnos, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, pero como hombre tenía que vencer el pecado en la carne para llegar a ser un Cordero adulto sin mancha y para morir por nosotros, para pagar por nuestros pecados. Ese es el tema. ¿Quién es Jesús? Es Jehová hecho hombre. Entonces, vamos a buscar algo. Vamos a buscar a Ciro, porque Dios usó a Ciro como tipo de Jesús. Pero lo vamos a buscar en Isaías. Entonces, en Isaías 44, vamos al 45, porque empieza el 44, digamos, eligieron mal la división de los capítulos, pero vamos al 45. Entonces está hablando de Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y esta es la promesa a Ciro, pero también lo usa Ciro como un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque como dice en Isaías 44, al final, el último versículo, ¿qué dice Ciro? ¿Qué dice Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificado y el templo será fundado. ¿Por qué? Porque Ciro daría la orden de reedificar los lugares asolados en ese tiempo por Babilonia. Y en el 45 sigue hablando de Ciro, pero como el tipo de Jesús. Pero voy a ir un poco más adelante. Porque acá empieza a hablar de Jesús. ¿Qué dice Isaías 45:13? Dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad. ¿De qué está hablando?
porque está hablando de Jesús, porque Él edificaría el verdadero templo de Dios. Él edificaría mi ciudad, a su iglesia, a Jerusalén, y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová a los ejércitos. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos. Gorda, gorda, vení acá. Te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. O sea, ¿qué pasaría? Habría muchos gentiles que creerían y seguirían al Mesías. ¿Y qué le dirían? Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. ¿Y quién eres tú? Le dirían esto: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Quién es el Dios? ¿Quién es el Mesías? Es el Dios de Israel que se hizo hombre, el Dios de Israel que salva. Eso lo reconocerían quienes, los gentiles que siguieran al Mesías, porque conocerían quién es el Mesías, conocerían al verdadero Jesús, y reconocerían y darían testimonio que Él es el Dios de Israel, que nos salvó, que se hizo hombre para salvarnos. Y por eso Jehová, sabiendo lo que pasaría en nuestro tiempo, dice: confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes, los que crean un ídolo, los que crean un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Porque no hay otro aparte de Jehová. Porque Jesús, ¿quién es? El Dios de Israel, que salva, que se hizo hombre para salvarnos. Israel será salvo ¿en quién? En Jehová, no en otro, no en un Dios Hijo. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. ¿Y qué dijo Jehová? Yo soy Jehová, y no hay otro. Ahora, ¿quién es el Mesías? Es Jehová, no hay otro. Ahora, el tema nuestro es creer a Jehová, porque Él lo anunció. ¿Quién es el Mesías? Es Jehová. Es el Dios de Israel, que salva, como dice el versículo 15. Verdaderamente tú eres Dios que te cubres, Dios de Israel que salva, porque todos los cristianos conocían y reconocían a Jesús como Jehová, el Señor, que se había hecho hombre para salvarnos, y por eso lo adoraban, porque no podía un judío adorar a otro que a Jehová, y se postraban ante Jesús porque reconocían que Él era Jehová, y que no había otro, y eso es lo que los apóstoles dicen claramente en las palabras que Roma no cambió, y sigue diciendo Jehová: no hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Ahora, ¿creían nuestros pioneros en esto? No, no habían entendido la verdad. Ellos creían que había otro aparte de Jehová. Creían que había dos. Los trinitarios creen que hay tres, pero es lo mismo. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento. Entonces, ¿qué está diciendo Jehová? El que cree que hay otro no tiene conocimiento. Aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Ese es el tema. Ahora, ¿tenían conocimiento nuestros pioneros? No conocían la verdad. No sabían quién era Jesús. No habían leído todo lo que dice la ley y los salmos profetas acerca de Jesús y no habían creído en eso. Entonces, cuando Jesús le habló a los discípulos y le mostró quién era, nos mostró cómo encontrar la verdad. ¿Qué pasó cuando Él entró al aposento alto? Esto es lo que le dijo el camino a Emaús, se le dijo a los discípulos, y esto les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y los profetas. Ahora, el que realmente conoce al verdadero Jesús, conoce todo lo que está escrito de Él, por justamente las escrituras dan testimonio de Él, y lo cree. ¿Ves? Y dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y después así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre,
porque hay que predicar el verdadero nombre de Jesús, el nombre de Jehová. ¿Por qué Él es Jehová? El arrepentimiento del perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ese es el tema. Entonces, ¿a quién Jehová le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Al Mesías, su renuevo. ¿Pero quién es el renuevo? Como él mismo anunció, es el mismo hecho hombre. Y como dice Pablo, es el misterio de la piedad. Dios, ¿qué Dios? El único Dios, Jehová, se hizo hombre. Que no lo podemos entender. No podemos entenderlo como lo hizo, pero podemos entender que Él lo hizo, porque tenemos que confesar que Él lo hizo para ser salvos. Viste que hay dos misterios en la Biblia que son difíciles de entender, que es el misterio de la iniquidad y el de la voluntad. Porque como Dios se hizo... O sea, ¿cómo se generó en la mente de Satanás el pecado? Es Ya el te no misterio de existía. la iniquidad. Dios lo llama el misterio de la iniquidad. Pablo lo dice. ¿Y cómo fue que Dios mismo se hizo hombre? ¿Cómo le salió un renuevo? Y simplemente Dios nos anunció lo que iba a hacer y lo hizo. Ahora, y nosotros tenemos que creer que Jesucristo es Jehová el Señor para ser salvos, porque si no, no podemos ser salvos, porque esa era la fe de la iglesia primitiva. Pero no era la fe de los pioneros. Entonces, fíjense que nuestro hermano que escribió esto está equivocado, porque todavía no le ha amanecido. O como no le había amanecido a nuestros pioneros. Y tampoco Elena, ojo, porque si Elena hubiera entendido con la verdad, lo hubiera escrito. Pero Dios le dijo que la verdad la encontraríamos en la última generación. Cuando le dio la segunda visión del santuario, le dijo que los que esperaran pacientemente lo encontrarían. Y los que lo buscaran y lo encontraran, comprenderían la verdad del santuario. Inclusive ella aclaró mucho acerca de sus escritos. Seguro. Lo iban a usar para cualquier cosa, lo usan para probar la Trinidad, usan Elena de White y usan... lo usan para tesis, antítesis, arrianismo o trinitarismo, pero ninguno hace caso a lo que ella dijo que tenemos que hacer, que no hay que usar sus escritos para hacer doctrina. Ese es el problema. Entonces, el que hace eso no está haciendo caso a la instrucción que Dios nos dio por medio de Elena, ni a lo que Dios dijo en su palabra. Pero generalmente hacen eso para dos cosas. O para desvirtuarla y que no tengamos en cuenta todo lo que ella nos dejó para el último tiempo, porque dicen, yo Elena de White no creo o no le dan importancia. O si no, para tomarla de manera doctrinal y ahí entonces... Claro, hacer lo que Dios dijo no hiciéramos. Entonces, las personas las polarizan, trinitarios o arrianos antitrinitarios. Pero ninguno de los dos tiene la verdad. Y dice, los pioneros tenían la verdad y ahora la verdad fue echada por tierra. No. Los pioneros no tenían la verdad, y Dios fue claro cuando le indicó a Elena que los que esperaran pacientemente la última generación, en los que se produciría el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva, serían los únicos adventistas que conocerían la verdad. Y los trinitarios dicen que los pioneros tuvieron que ir evolucionando hasta llegar a la Trinidad. No, los trinitarios dicen que el Espíritu Santo los guió a ellos a encontrar la verdad y ahora tienen la verdad. Sí, pero decía que que la iglesia adventista... No, que Elena fue evolucionando hasta llegar a creer en la Trinidad. Eso es lo que dice. Bueno, pero fíjense que esto es lo que creen nuestros hermanos. Y bueno, tenemos que conocerlo, porque los pioneros tenían los errores de los paganos y los papistas, como Dios les dijo. ¿Qué errores? En el fundamento. Su fundamento no era la roca, porque no creían en Jehová. Creían en una deidad de dos, no de tres. Pero eran politeístas, ese es el problema. Y creían en la imagen de Zeus y la imagen de Apolo, definida de Creonicea. También Elena de White dejó ella dicho que cuando ella muriera iban a usar sus escritos. Sí. A ver, vamos a ver algo de lo que dijo Elena. Para aseverar distintas psicologías. Bueno, lo mismo que hizo Quedo. Pero vamos a ir un poco adelante, a ver.
Entonces hay algo importante. Por ejemplo, las visiones de la profecía del santuario. ¿Qué es lo que Dios le mostró a Elena? Entonces estas son algunas citas de la segunda visión del santuario, donde Dios le mostró quién entendería realmente el santuario. La primera cita dice lo siguiente: Jesús se ha levantado, esto es lo que le dijo al ángel, a Elena. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. Entonces, ¿qué se le dijo a Elena? Para los adventistas va a ser un misterio hasta la última generación. Ahora, pero los que busquen, los que sean despertados y arreglen sus lámparas, van a comprender el misterio. La segunda parte, otra cita de la misma visión, dice lo siguiente: Jesús envió a sus ángeles a dirigir la atención de los desalentados hacia el lugar santísimo, a donde él había ido para purificar el santuario y para hacer expiación especial por Israel. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. O sea, ¿qué tenían que hacer los adventistas? ¿Lo habían hallado? No. Tenían que buscarlo y encontrarlo. Tenían que buscar y encontrar la puerta abierta, la puerta estrecha, al verdadero Jesús. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar, o sea, entenderían la obra que estaba haciendo el santuario. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario se desposaría con la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén es la iglesia triunfante. Está formada por los vencedores que él confiesa en las bodas. Y una vez cumplida su obra en el lugar santísimo, descendería a la tierra con regio poder para llevar consigo las preciosas almas que hubiesen aguardado pacientemente su regreso. Y hay varias cosas pero quiero mostrarles otra cosa, lo que ya dijo. Claramente. Entonces, ¿quién fue Elena? Un mensajero de Dios, y ella lo dijo claramente. Elena de White fue un mensajero de Dios por medio del cual Dios amplió y detalló profecías para el tiempo del fin. Y hoy amonestó a su pueblo y nos dejó los consejos que nos ayudarían a completar la reforma, a pasar por el tiempo de nuestra prueba y a cumplir nuestra misión. Pero no fue el objetivo de Dios el enviarnos por medio de Elena mensajes que pudiéramos utilizar para definir doctrinas, sino el guiarnos a la Biblia para que en ella pudiéramos buscar y encontrar el tesoro que él protegió y dejó escondido, el Evangelio de su reino, para que lo buscaran y encontraran todos los que tuvieran hambre y sed de justicia. El tesoro que no le mostró a Elena, y no llegaron a encontrar los primeros adventistas, porque se negaron a recibir el mensaje que les envió en 1888, por medio de sus dos siervos que estaban a punto de encontrar la puerta abierta. Y dice Elena, el verdadero conocimiento de Dios. Así como sucedió con nuestro Salvador, estamos en este mundo para servir a Dios. Estamos aquí para asemejarnos a Dios en carácter y manifestarle al mundo por medio de una vida de servicio, para ser colaboradores con Dios a fin de asemejarnos a Él y revelar su carácter. Debemos conocerle tal como es, tal como Él mismo se revela. Entonces, ¿cómo tenemos que conocer a Dios? Como Él lo revela en su palabra, sin agregar ni quitar nada. Y si Jehová dice que Él es uno y con Él no hay otro, no hay otro. El conocimiento de Dios es el fundamento. Entonces, fíjense, cuando ponen la doctrina, ¿qué nos ponen? La ponen como fundamento. Pero es el fundamento de la bestia de falso profeta. Y el fundamento de los pioneros, ¿cuál era? El fundamento de los arrianos, no el de la iglesia primitiva. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación. Es también lo único que puede hacernos semejante a Dios en carácter. Después sigue diciendo, la transformación del carácter, la pureza de vida, la eficacia en el servicio, la adhesión a los principios verdaderos, todo esto depende del verdadero conocimiento de Dios. Ahora, de eso depende todo. Y después dice, la verdad y la gloria de Dios son inseparables, y es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Si tenemos la luz y la verdad a nuestro alcance, y no procuramos, si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance, no procuramos conocerla, de hecho la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz.
Por eso dice, Dios tendrá en la tierra un pueblo sostendrá la Biblia sola. No lo que creían los pioneros, no lo que creía Helena. La Biblia y la Biblia sola. Como piedra de toque de todas las doctrinas o base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, como las 28 creencias, ni la voz de las mayorías, nada de esto, sino un categórico, así dice Jehová. Y por eso, ella sabía que la puerta no la había encontrado. Y en Testimonios para los Ministros, página 107, fíjese, esto no es lo que escribió cuando estaba vivo Jaime Juárez y los primeros adventistas, los pioneros. Ella no dijo que tenían la verdad. Ella sabía que íbamos a encontrar al verdadero Jesús. Y cuando lo encontráramos, ahí nadie podría parar el verdadero reavivamiento. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esa condición. Él ha dicho, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Aun cuanto nuestros hombres dirigentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den al pueblo el mensaje para este tiempo. Ahora, ¿se iba a encontrar la puerta? Sí. ¿Quiénes le iban a encontrar? Como dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, porque tenían que descubrir al engañador bajo su disfraz, y los adventistas no lo habían descubierto. Ahora, sabían que la Trinidad era un engaño, pero estaban adorando al engañador bajo su disfraz porque creían en el credo de Nicea. No estaban adorando al verdadero Jesús. Estaban engañados, pero Dios los protegía hasta que conocieran la verdad. ¿Y cuál es el propósito de los testimonios? Ya es clara. Ella dice claramente, recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. ¿Cuál es nuestra regla de fe y práctica? No porque le dan recomendaciones, sino porque es lo que Dios dice, su palabra solamente. Y ella, por supuesto, recomendaba la palabra de Dios, nunca nos despidió la palabra de Dios. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los posteriores días, no para tener una nueva norma de fe, y eso es claro, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica, no para una nueva norma de fe. Entonces, Dios le mostró que iba a haber una obra de engaño, y si iba a usar sus escritos para engañar al pueblo. ¿Y qué iban a hacer? Iban a presentar erróneamente y aplicarían mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Y ahí en ese objetivo no se incluye hacer doctrina. Los que toman en parte simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, justamente los testimonios, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan, pues Dios dispuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero entender la verdad en la Biblia y después entender los testimonios. Entonces, por eso dice, los que tienen la oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muertes, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. Cuidado, por eso, cuando alguien no quiere oír, está rechazando oír la verdad y está rechazando justamente ser salvo. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. El Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. O sea, ¿Dios alguna luz adicional para aclarar la Biblia a Dios? No, de ningún modo. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra, ni para interpretar la Biblia. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas. Y después dice, aún así, dice Jehová, es el testimonio más poderoso que podéis presentar a la gente, que nadie se ha educado a mirar a la hermana White,
sino al Dios poderoso que da las instrucciones a la hermana White, porque él era simplemente un mensajero que no tenía por qué entender la verdad. Simplemente estuvo dispuesta a llevar los mensajes de que Dios le daba y que Dios le dijo que no iba a comprender la verdad. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del Espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlo significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Y la próxima dice lo siguiente: poco caso se hace la Biblia. El Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Ahora, fíjense si es luz menor. No puede explicar la Biblia. Simplemente es para guiarnos a la Biblia. Porque si explicar la Biblia sería mayor a la Biblia. Y ella dice: poned a la hermana White a un lado. No citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Y esto lo dijo cuando empezaron a usarla para hacer doctrina, y especialmente Kellogg. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros sois. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así, y la hermana White ha dicho así. Pero fíjense que nuestro hermano hace eso. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho, y entonces haced lo que Él ordene. Y claramente ya dice que ella también la aprobamos por la palabra de Dios. Dice: el Espíritu no fue dado, ni jamás puede ser dado, otorgado, para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice: no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. E Isaías declara: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Elena? Probarla, como Dios dice, como a todos los profetas. Ahora, hay cosas en las cuales no le amaneció y Dios le dijo que no lo iba a entender. Pero el profeta no es el que entiende. Lo importante son los mensajes que Dios le da. Muchos cargos se han levantado, dice ella, en contra de la obra del Espíritu Santo por los errores de una clase de personas que, pretendiendo ser iluminadas por aseguran no tener más necesidad de ser guiadas por la palabra de Dios. Como pasa con algunos que están a solas con Jesús. Claro, ahora en Brasil decían. En realidad están dominadas por impresiones que consideran como la voz de Dios. No es Dios el que les está hablando, porque Dios los guiaría a la verdad. Como la voz de Dios en el alma, como esta hermana que cree que Jesús le dijo que ella es la esposa. Pero el espíritu que las dirige no es el Espíritu de Dios. Entonces, por más que alguien sienta algo y crea que Dios es el que está dirigiendo, cuidado. El principio que induce a abandonarse a impresiones y a descuidar las Sagradas Escrituras solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Solo sirve para fomentar los designios del maligno. Y como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la Iglesia de Cristo, una de las tretas de Satanás consiste precisamente en arrojar oprobio sobre la obra del Espíritu por medio de los errores de los extremistas y fanáticos, y en hacer que el pueblo de Dios descuide esa fuente de fuerza que nuestro Señor nos ha asegurado. He visto, eso lo dijo en el conflicto de los siglos, y en el primer escrito, página 77, dice lo siguiente, y hay que tener mucho cuidado con esto. He visto a menudo que la opinión espiritista quitaba toda la gloria del cielo y que muchos ánimos, el trono de David y la hermosa persona de Jesús han sido consumidos en el fuego del espiritismo. He visto que algunos que han sido engañados y sumidos en este error serán puestos bajo la luz de la verdad. Pero a ellos les resultará casi imposible librarse completamente del poder engañoso del espiritismo. O sea, el que se pone debajo de la influencia del falso Jesús o el falso espíritu y empieza a sentir esas cosas, está en un terreno delicado, pero puede ser rescatado. Pero hay una sola solución, una sola forma de escaparse, dice. Los tales deben confesar cabalmente sus errores y dejarlos para siempre, porque si se acercan de nuevo a eso van a caer y no van a poder escapar. Ese es el tema. Por eso,
digamos, lo que vemos en la iglesia es lo que Dios anunció. Iba a haber errores por todos lados. Y lo que es más llamativo es cuando vemos a dos grupos usando el Elena White para lo que Dios dijo que no hay que usarlo, para hacer doctrina. Y acusándose unos a otros, tesis, antítesis, para polarizar y engañar al pueblo de Dios. Pero nosotros no tenemos que entrar en eso, tenemos que ir a la Biblia sola y buscar la verdad como los bereanos. Así que bueno, espero que les haya servido el ver qué creían los pioneros. Y por supuesto, ves lo que Dios nos dijo, ellos no conocían la verdad, pero nuestros hermanos creen que esa es la verdad. Y bueno, por supuesto están hablando correctamente cuando hablan de la Omega, que es la introducción a la Trinidad. Pero el error de ellos es pensar que lo que creían los pioneros y que Dios dijo que eran errores heredados de los paganos y los papistas, y cuando uno ve la historia es verdad, por el credo de Nicea, ellos creen que es la verdad, y ahí están muy equivocados. Porque de ese modo no van a buscar la verdad, tienen que buscarla en la Biblia y la Biblia sola. Bueno, vamos a terminar aquí y espero que les haya servido por lo menos conocer lo que creían los pioneros. Si hay algún